Estado. Formas de evolución del Estado. Antes de ser elegida por herencia de familia se sabía quién mandaba, pero no quién tenía el derecho a ejercer el poder. Estado actual. Es el poder público el que elige a sus gobernantes. Tipos de Estado. Estado absolutista. Se ve desde la Edad Media. Este es un ente territorial llevado por una autoridad de un monarca absoluto, el cual está por encima de los derechos creados por él. Estado liberal. Sistema político en la edad contemporánea es la configuración del orden político en un Estado. Se caracteriza por la separación de los poderes públicos, la democracia impone las leyes y la Constitución, entre otras. Estado de Derecho. La ley rige a gobernantes, a ciudadanos y se divide en tres ramas del poder: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Los derechos y los deberes son fundamentales en este tipo de Estado. Estado social es el conjunto de leyes que hace que un Estado funcione de acuerdo al cumplimiento de estas, enfocado en la calidad de vida de su población, en su marco jurídico, insiste en la educación, salud, empleo, etc. El poder constituyente. Existen dos tipos de hipótesis principales que contemplan el ejercicio del poder constituyente. Una de estas hipótesis es el nacimiento del Estado Nuevo, que da lugar a la extensión en una constitución. La otra hipótesis es la existencia de un Estado que vive operando, pero que en el momento dado de decidirse se da por la Constitución. El poder constituyente primario es cuando nace la primera constitución de un país, por lo tanto se puede disponer de ella como se quiera hacer. En cambio, el poder constituyente derivado existen límites de definición, siendo estos encaminados a impedir que se cambien sus principios fundamentales del Estado. Ejercicio del poder constituyente. El plebiscito es el proceso jurídico en el cual se somete a votación popular a una ley o asunto virtual importando al Estado. Referendo. La convocatoria hacia el pueblo para que sea aprobado o rechazado un proyecto de igual forma, abolir o una norma vigente. Séptima papeleta. El 11 de marzo de 1990, para las elecciones al Senado, Cámara de Representantes, Asamblea, concejales, alcaldes y presidentes, se programaron 6 papeletas de votación para este encuentro, pero hubo una adicional a la que se le llamó séptima papeleta. La séptima papeleta fue repartida en las calles e impresa en periódicos para recortarlas y meterlas en las urnas junto a las otras 6. En esta papeleta se anunciaba el voto por una asamblea constituyente que modificara la Constitución y diera cambios políticos, sociales y económicos a favor del pueblo. La Constitución que querían modificar tenía vigencia desde 1886. En este se nombra el catolicismo como soporte del Estado. No había el derecho al voto, la pena de muerte era permitida, se prohibía el divorcio, entre otros aspectos. Los principales impulsores de este movimiento eran estudiantes, en su mayoría de derecho, cansados en general de los hechos que ocurrían en estos momentos, enfrentados a la guerra entre cárteles de narcotráfico, tasas de homicidios altos, atentados a los civiles, guerrillas tumbando el gobierno, entre otras situaciones. Además de esto, mataron a Luis Carlos Galán, candidato favorito a la presidencia. Ese 11 de marzo de 1990 no se pudo establecer la cantidad de colombianos que votaron a favor de la Constitución, pero se cumplió el objetivo. Virgilio Barco, el entonces presidente, dio paso al plebiscito para el 27 de mayo. Ese día, de manera formal, 5.236.863 colombianos votaron a favor y 230.080 en contra, siendo el resultado el origen a la Constitución del 4 de julio de 1991. La Constitución de 1991 se dio por la necesidad de restaurar el Estado y el sistema jurídico colombiano como instrumento de demanda de libertades, garantías y derechos que hasta entonces fueron limitados, también como respuesta institucional a las formas de violencia que destruían el país. Como se dio por medio de un movimiento estudiantil el cual se propuso la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente durante las elecciones de 1990, movimiento que surgió en el marco de la violencia
y que marcó a Colombia durante esta época, asociando los problemas del país con la falta de participación política. La desmovilización de los grupos guerrilleros de M-19 en 1990, EPL, Quintil-AM en 1991 contribuyeron a crear un ambiente social en el que la transformación del país por vía política y jurídica se veían como el camino más prometedor. Algunos participantes fueron Mariano Ospina, Guillermo Perry, Augusto Ramírez, Gómez Hurtado, Arturo Mejía y Francisco Rojas. El resultado fue muy bueno, ya que se reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación, admitiendo la variedad lingüística y religiosa del país. La obligación del Estado es la protección de su patrimonio cultural. Estado de Derecho. Se define como Estado de Derecho uno de los principios de gobernanza en que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluyendo el propio Estado, están sometidas a las leyes que promulgan públicamente. Se hace cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Estado social de derecho. Es aquel que garantiza la protección y cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos, respetando la legalidad y definiendo de estos la estructura organizacional y el fundamento del Estado. Está creado basado en el respeto, la dignidad humana en el trabajo y la solidaridad de las personas que lo integran. Características. Estado social de derecho es aquel que respeta y protege los derechos, velando para que se cumplan, logrando un bienestar a los ciudadanos, donde se deben garantizar toda persona a una forma de vida digna dentro de su estructura social, cultural y económica, garantizando la existencia de un orden jurídico y social y justo. Se destaca el derecho a la educación, a la salud, al empleo, igualdad, etc. Estado de Derecho es el principio de la gobernanza, donde estamos sometidos a las leyes y debemos respetar los derechos a la igualdad y a la libertad. Las normas se hacen cumplir, ya que todo ciudadano tiene derecho a ser tratado por igualdad ante la justicia, donde cada persona está sujeta a la ley. Hola, hoy hablaremos sobre la Constitución Política de Colombia de 1991, más puntualmente del título 2, de los derechos, garantías y deberes. Este título está conformado por 5 capítulos, los cuales van desde el artículo 11 al artículo 95. A continuación hablaremos sobre cada uno de ellos. Título 2. Los derechos, las garantías y los deberes. Capítulo 1 de los derechos fundamentales. Por derecho fundamental. Los derechos fundamentales, según la Constitución Política de Colombia de 1991, declara que es un conjunto de artículos que busca beneficiar a los colombianos en función de sus derechos y deberes como ciudadanos, garantizando que estos no sean vulnerados y violentados en sus calidad de personas garantes de derechos. Artículos que conforman el capítulo 1 del título 2 de la Constitución Política de Colombia. El capítulo 1 está conformado por 30 artículos, los cuales están compuestos por notas en los diferentes artículos, los cuales van desde el artículo 11 hasta el artículo 41. Artículos del capítulo 1. Artículo 11. El derecho a la vida. El 12. Nadie será sometido a desaparición. 13. Toda persona nace libre. 14. Toda persona tiene derecho al reconocimiento. 15. Toda persona tiene derecho a su intimidad. 16. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo. 17. Se prohíbe la esclavitud. 18. Se garantiza la libertad de conciencia. 19. Se garantiza la libertad de culto. Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar. 21. Se garantiza el derecho a la honra. 22. La paz es un derecho y un deber. 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones. 24. Todo colombiano con las limitaciones que establece la ley. Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación. 26. Toda persona es libre de escoger profesión. 27. El Estado garantiza la libertad de enseñanza. 28. Toda persona es libre. 29. El debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones. Artículo 30. Quien estuviera privado de su libertad y creyera estarlo ilegalmente tiene derecho a invocar. 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada. 32. El delincuente sorprendido en fragancia podrá ser aprehendido. 33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo. Artículo 34. Se prohíbe penas de destierro. 35. La extradición se podrá solicitar. 36. Se reconoce el derecho de asilo. 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse. Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación. 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos.
40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación. 41. En todas las instituciones de educación oficiales o privadas serán obligatorios el estudio de la Constitución. Capítulo 2. Derechos sociales, económicos y culturales. El capítulo 2 tiene 76 artículos, los cuales hablan de establecer el derecho a la educación, a la seguridad social, a la asistencia sanitaria, a una vivienda adecuada y al esparcimiento. Establece asimismo el derecho a la negociación colectiva y el derecho de la huelga. En este capítulo se establece que la familia es la unidad fundamental de la sociedad. También se dispone que la violencia en la familia es destructiva para esta unidad y será sancionada por la ley. Los derechos fundamentales garantizados por los niños deben estar protegidos frente a la violencia, la explotación y el trabajo peligroso. Los derechos humanos proporcionan un marco común de normas y valores universalmente reconocidos y establecen obligaciones del Estado para actuar de determinada manera o de abstenerse de ciertos actos. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. Capítulo 3. De los derechos colectivos y el ambiente. Este capítulo consta de 5 artículos que van desde el artículo 78 al artículo 82. Artículo 78. En este artículo se habla de que la ley garantiza la regulación del control de calidad de los bienes y servicios ofrecidos a la comunidad. También brindarán información sobre la comercialización. Se harán responsables quienes atenten contra la vida de los consumidores. Además de esto, el Estado garantiza la participación de los consumidores en los estudios pertinentes. Artículo 79. En este entendemos que tenemos derecho a un ambiente sano y para esto se garantiza la participación ciudadana para la toma de decisiones que puedan afectarlo. El Estado protege la diversidad e integridad del ambiente, conservando las áreas de vital importancia ecológica y educar para el cumplimiento de esto. Artículo 80. Este artículo nos dice que el Estado será el encargado de planificar y ejecutar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, garantizando un desarrollo sostenible, previniendo y controlando el deterioro ambiental e imponiendo sanciones y haciendo que sean reparados los daños causados. Además, cooperará y asegurará la protección de los ecosistemas en las fronteras. Artículo 81. Se prohíbe la fabricación de armas químicas, biológicas y nucleares, así como su importación, posesión y el uso de estas. También traer a la nación residuos nucleares y desechos tóxicos. El Estado regulará el ingreso y salida del país de los recursos genéticos y su uso de acuerdo al interés nacional. Artículo 82. El Estado será el encargado de velar por la protección de la integridad de los espacios públicos y el uso de ellos. También regulará la utilización del suelo y el espacio aéreo urbano en defensa del interés común. Capítulo 4. De la protección y aplicación de los derechos. Artículo 83. Las actuaciones de los participantes y las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, el cual presumirá en todas las gestiones que se adelantan ante los altos. Artículo 84. Cuando un derecho o una actividad haya sido reglamentado de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio. Artículo 85. Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 hasta el 40. Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en algún momento o lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, a quien actúe por su nombre. La protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando estos sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicite la tutela actúe o se abstenga a hacerlo. El fallo será de inmediato cumplimiento. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que tenga o utilice un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Artículo 88.
La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad, la sabiduría pública y la moral administrativa, el ambiente y la libre competencia económica y otros de similitud naturaleza que los defiendan en ella. También se regulan las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin prejuicio de las correspondientes acciones particulares. Asimismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e interés colectivos. Artículo 89. Además de los considerados de los artículos anteriores, la ley establecerá los demás recursos y las acciones por los procedimientos necesarios para que puedan prolongar la integridad y el orden jurídico. Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputados, causados por una acción o omisión de autoridades públicas. Artículo 91. En caso de infracción, se manifiesta de un precepto constitucional en el detrimento de alguna persona. El mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta. Artículo 92. Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar la autoridad competente la aplicación de sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas. Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción. Prevalecen en el orden interno los derechos y deberes consagrados en esta Carta. Se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos radicados por Colombia. Artículo 94. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y los convenios internacionales vigentes no deben extenderse como negación de otros, siendo inherentes a la persona humana, y no figuren expresamente en ellos. Capítulo 5 de los deberes y obligaciones. Artículo 95. La calidad del colombiano, enaltecer a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecer y dignificar el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución. Implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir con la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano. Primero, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Segundo, obrar conforme al principio de la solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante las situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Tercero, respetar y apoyar las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacional. Cuarto, defender y difundir los derechos humanos como fundamento de convivencia pacífica. Quinto, participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. Sexto, proponder al logro del mantenimiento de la paz. Séptimo, colaborar para un buen funcionamiento de la administración de la justicia. Octavo, proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación del ambiente sano. Noveno, contribuir al financiamiento de los gastos e investigaciones del Estado dentro de un concepto de justicia